Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa y el día de hoy, 23 de febrero, pues vamos a meditar la palabra del Señor y a llevarla a nuestro corazón. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías y dice lo siguiente. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé fruto, que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos, el Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos juntos todo su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. En el Evangelio según San Mateo escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Pues bueno, tenemos unas lecturas muy hermosas, de veras, muy bonitas. Entonces, vamos a meditarlas. La primera lectura que está tomada, como les decía, del libro del profeta Isaías, pues obvio es que esta lectura habla, esta em, lluvia, esta nieve de la cual habla, que así como la lluvia y la nieve bajan y fecundan y empapan la tierra, etcétera, dice así la semilla, mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Pues por supuesto que está hablando de Jesús, ¿verdad? Es decir, que Jesús viene a este mundo como la palabra hecha carne en medio de nosotros y hizo la voluntad siempre de nuestro Padre. ¿Verdad? De su Padre y de nuestro Padre, y siempre cumplió su misión, que fue morir por nosotros y la redención, ¿verdad? De toda la humanidad. Entonces, Jesús hizo lo que tenía que hacer. Entonces, hoy estamos hablando en esta primera lectura de Jesucristo, que es la palabra encarnada del Padre y que es el que ha cumplido su misión. Ahora, para nosotros en nuestra vida cotidiana lo que tendríamos un poco que hacer reflexión es si nosotros, esa palabra, ese verbo encarnado, nosotros seguimos obedeciendo su palabra. Y si dejamos que su palabra entre en nuestro corazón y dé un fruto, porque con todo lo que nos ha dicho la lectura, además tenemos que dar nosotros nuestro consentimiento. Acuérdense que, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Aun cuando Dios tenga muchas ganas de salvarte, si tú no le das permiso, si tú no asientes con tu voluntad y te convences de que necesitas de Dios para hacerle frente a tu vida y para alcanzar la redención y a Jesucristo, pues difícilmente lo vas a lograr. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir una línea de reflexión de cómo nosotros hemos aprovechado esa palabra que ha bajado en medio de nosotros, que se manifiesta en la Sagrada Escritura, los domingos o los días que vamos a misa, que escuchamos su palabra, que escuchamos al sacerdote hablarnos de lo que de las enseñanzas que Cristo nos ha dejado
¿Cómo hemos abordado todo esto? ¿Verdad? Entonces, por ahí esa es una línea de reflexión que podríamos tomar. Y la otra, pues esta oración tan hermosa que haciendo referencia, pues yo creo que tenemos que 21 siglos de estarla rezando, muchísimos años, ¿verdad? De estarla rezando y se ha convertido en la oración predilecta de todos nosotros. Y cómo esta oración que Jesús nos enseña es concisa. Por eso dice, ustedes no estén hablando y diciendo palabrerías como lo hacen los que quieren presumir y pensando que con grandes discursos van a convencer a Dios. Ustedes recen así. Y si se fijan, son frases muy cortas y muy certeras, donde nosotros eh, reconocemos la omnipotencia del Señor, ¿sí? Que está en los cielos y que deseamos que siempre sea santificado su nombre en toda la tierra. Digo, eso también tendríamos que meditarlo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo queremos que se haga su voluntad? ¿Verdad? Que se haga su voluntad y, por ejemplo, también le pedimos pan, le pedimos que perdone nuestras faltas. Y es curioso, ahorita les voy a decir que esta parte yo creo que es una de las más importantes de la oración. Perdona nuestras faltas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ya hay una vez les había platicado en misa que había una intención del Papa Francisco de cambiar un poquito la palabra y poner en lugar de ofensas, ponerle deuda. Como anteriormente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí recuerdo que cuando era niño decíamos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego se cambió a ofensa, ¿verdad? Pero el Papa quiere como regresar ese sentido porque una deuda es algo que habitualmente tú tienes que pagar. O sea, es una responsabilidad. O sea, cuando tú adquieres una deuda, tú tienes que pagar esa deuda. Porque si no, pues, si no pagas esa deuda, eres reo de muerte. O te pueden quitar la casa, o te pueden quitar, no sé, ¿verdad? Todo lo que sabemos. Y en el caso de las cuestiones con Dios, precisamente si lo hemos ofendido, pues tenemos una deuda profunda con Él. ¿Sí? Y el decirle a Dios que perdone nuestras deudas es que decirle que tenga misericordia de nosotros, pero como también nosotros somos capaces de perdonar las deudas de otros, para con nosotros. Entonces es muy interesante ese cambio que el Papa quiere regresar a la oración, pero bueno, no lo ha hecho, pero un poco se los explico. Se me hace que es más profundo esto de la deuda, porque nos damos cuenta de que realmente no podríamos pagar esa deuda y mereceríamos la muerte, y sin embargo el Señor nos ha perdonado. Y ahora lo que nos pide es que nosotros perdonemos a los demás como nosotros hemos sido perdonados por Él. Entonces, muy interesante ese aspecto de la oración del Padre Nuestro. Y por último, pues que nos libre del mal, ¿verdad? Que nos libre de las tentaciones. Hasta ahí todo bien. Creo que todo el mundo tenemos claro todo eso. Pero luego fíjense cómo termina el Evangelio diciendo, si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial, pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre Celestial les perdonará a ustedes sus faltas. Entonces, ¿cómo cierra Jesús dentro de esta oración con una frase impactante? O sea, a ver, lo que aquí importa de todo esto es que ustedes aprendan a tener misericordia como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Entonces, yo creo que en estos días deberíamos de meditar un poco sobre las capacidades que hemos tenido nosotros de perdonar a los demás, porque viene siendo como ilógico que tú le quieras pedir perdón a Dios por tus faltas cuando tú no eres capaz de perdonar al otro. Y creo que eso tiene que ser una reflexión seria en nuestro corazón, que aprender a escuchar su palabra, lo que dice la lectura. Si realmente yo aprendo a escuchar la palabra del Señor, eso va a tener un efecto positivo en mí. Y a veces, por ejemplo, también yo les decía en las misas en muchas ocasiones, hay que estar atentos a la palabra del Señor, porque uno nunca sabe qué palabra, qué frase del Evangelio, qué frase de la Sagrada Escritura se va a meter en nuestro corazón y se va a quedar ahí para que cuando nosotros la necesitemos, brote desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso hay que poner atención y pedirle al Señor que nos ayude a escuchar y a poner en práctica su palabra, que nos ayude a saber perdonar como nosotros también perdonamos a los demás, ¿verdad? Como Él nos perdona a nosotros, perdón. Entonces, pues bueno, ahí tenemos unas líneas de acción y espero que en el día logremos meditar sobre esos aspectos. Por lo pronto, pues que tengas un excelente día, cuídate mucho y te doy mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Cuídense mucho. Ánimo. Chao.